Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre las correlaciones. Puntualmente estaremos tocando el tema sobre el cómo usar Predictive Power Score para hacer correlaciones. Esta sería entonces la parte uno. Pero antes entonces de utilizar el Predictive Power Score, lo que vamos a hacer es repasar un poco precisamente las correlaciones. Entonces sabemos que en estadística la correlación o dependencia es cualquier relación estadística, ya sea casual o no, entre dos variables aleatorias o datos bivariados, ¿cierto? Entonces estamos hablando en esta ocasión entre dos variables en las cuales o sobre las cuales estamos haciendo este tipo de comparación para ver si tienen entonces una correlación positiva, negativa o no existe ninguna correlación entre ambas variables. Entonces, en el sentido más amplio, una correlación es cualquier asociación estadística, aunque comúnmente se refiere al grado en que un par de variables se relacionan linealmente. Entonces, aquí hay un concepto importante y es el que vamos a poder estar resolviendo con Predictive Power Score, que en adelante me voy a seguir refiriendo PPS, simplemente para simplificar, y es sobre las relaciones lineales. Resulta que cuando nosotros estamos haciendo análisis de nuestra data, probablemente podríamos encontrar relaciones no lineales que nos permiten hacer predicciones sobre nuestros datos, incluso, bueno, aumentando quizás la efectividad de esas predicciones. ¿Listo? Esa es una de las ventajas que vamos a estar viendo con el PPS. Entonces, un ejemplo muy sencillo podría ser, por ejemplo, las correlaciones positivas que pueden haber quizás entre la altura, por ejemplo, de los padres y su descendencia, o la correlación entre el precio de un bien y la cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar. Listo, entonces, por ejemplo, este último sería una correlación negativa. Entonces, quizás si, por ejemplo, a medida que aumenta el precio, menos consumidores estarían dispuestos entonces a pagar como tal por ese bien. Entonces ahí podría haber una relación o una correlación negativa, ¿cierto? Entonces en el eje X tendríamos, perdón, en el eje X tendríamos el precio y en el eje Y tendríamos entonces los compradores. Listo, entonces habría una correlación negativa. Y una correlación positiva podríamos tener en el eje X, por ejemplo, el tiempo, y en el eje Y, por decir algo, quizás el precio de un bien o de unas acciones, más bien, como para hacerlo más específico. Entonces se supone que a medida que va aumentando el tiempo, entonces podría haber una correlación positiva con respecto al precio de esas acciones, ¿cierto? Eso es a simples rasgos la forma en la que podemos ver entonces las correlaciones o como las acciones podrían subir y bajar, entonces digamos que podría ser el precio de una vivienda. Entonces podríamos decir que en el eje X está el tiempo y en el eje Y entonces el precio de una vivienda podría ser un poco más estable el precio, tender a subir. Entonces esa correlación podríamos decir que es una correlación positiva. Entonces, ¿por qué son útiles y por qué son importantes las correlaciones? Básicamente porque pueden indicar una relación predictiva que puede ser explotada en la práctica. Entonces, si nosotros encontramos una relación entre dos variables, nos puede servir como predictor para poder explotarlo en la práctica y hacer entonces predicciones efectivas o con un alto nivel de accuracy. Esa podría ser entonces la utilidad precisamente de las correlaciones. ¿Qué más tenemos aquí para repasar un poco sobre las correlaciones? Em, en general, la presencia de una correlación no es suficiente para inferir la presencia de una relación causal. Es decir, la correlación no implica causalidad. Y esto es importante. Entonces, formalmente las variables aleatorias son dependientes si no satisfacen una propiedad matemática de independencia probabilística. ¿Listo? Entonces, no siempre hay una causa, entonces, debajo de la correlación o que está sobre la correlación,
Entonces, por esto es importante entonces dichas correlaciones. En un lenguaje más informal, la correlación es sinónimo de dependencia. Listo. ¿Qué más podemos ver? Esencialmente una correlación es la medida, la forma en la que dos o más variables se relacionan entre sí. Y para esto, por ejemplo, cuando nosotros estamos utilizando nuestros análisis de datos, podríamos poder acceder a varios coeficientes de correlación. De hecho, cuando ustedes están utilizando la librería de pandas o cuando todos estamos utilizando la librería de pandas para hacer correlaciones, entonces vamos a buscarlo por acá sobre cómo corre pandas, en este caso las correlaciones. Entonces lo pasamos sobre el data frame como tal, .core, y esto sin ningún parámetro va a ser una matriz de correlaciones. Listo. O sí, básicamente nos va a dar la matriz de correlaciones, pero va a tomar solamente los valores numéricos, no va a tomar en cuenta los valores categóricos. Entonces ahí o existe la primera desventaja de este tipo de correlaciones cuando las corremos con pandas. Lo segundo es que si ustedes notan en la parte del método, nosotros podríamos decirle a pandas que pueda tomar el método Pearson o el método Kendall o el método Spearman. Estos son los diferentes métodos de coeficientes de correlación que podemos utilizar. El más común y el que por defecto corre pandas es el método Pearson. Este método es sensible solo a una relación lineal entre dos variables y que puede estar presente incluso cuando una variable es una función no lineal de la otra. Listo, entonces esto es importante. Acá solamente estamos haciendo referencia a las relaciones lineales. Otros coeficientes de correlación como los que estamos viendo acá, por ejemplo, el siguiente podría ser el de Spearman, que es una correlación de rango. Entonces, este se ha desarrollado más o para ser un poco más robusto que el de Pearson. O sea, va a ser más sensibles a las relaciones no lineales. Listo, entonces esa es la ventaja del Spearman. Si ven acá, nos están hablando precisamente de la correlación por rangos. Listo. Y otros, bueno, y la información mutua también puede aplicarse para medir la dependencia entre dos variables. Entonces, otro ejemplo interesante al cual nosotros podríamos hacer referencia. Entonces, aquí tenemos un gráfico sencillo sobre el cual entonces podemos evaluar los tipos de correlaciones. En este gráfico fácilmente podemos identificar los tipos de correlaciones. Las correlaciones tienen una puntuación que va de -1 a 1 e indica si hay una fuerte relación lineal, ya sea en una dirección positiva o en una dirección negativa. Entonces, si vemos, por ejemplo, aquí hay una fuerte correlación positiva, nos está dando el valor de 1, y aquí al extremo derecho tenemos una correlación negativa de -1. Listo, entonces es similar a como lo estábamos viendo al principio. Sin embargo, hay muchas relaciones no lineales que este tipo de score simplemente no detectará. Si vemos, por ejemplo, estas correlaciones son igual a 0. Entonces, miremos primero estas de aquí arriba. Estas de aquí arriba, en este gráfico de dispersión, nos dice hay una correlación positiva de 0.8. Aquí una correlación positiva de 0.4. Si ven, los datos están un poco más dispersos. Y cuando existe ya una dispersión casi que entera de los datos, entonces decimos que no hay una correlación. Entonces la correlación en este punto es 0. Y por acá ya podemos volver a detectar un patrón de una correlación negativa de 0.4 y acá de 0.8 más fuerte hasta llegar a -1. Listo. Y de esta forma entonces también podríamos representar o decir que con esta inclinación tenemos entonces una correlación de 1. Aquí podría ser sin correlación y de esta forma correlación es -1. Pero podrían haber otros patrones. Si ustedes ven, y esa es la palabra clave en este caso, patrones. ¿Por qué? Porque tenemos entonces en este caso una correlación de 0, pero podemos ver unos patrones en nuestros datos. Lo mismo acá, tenemos una correlación de 0, pero hay unos patrones. Y así sucesivamente con las demás correlaciones, que a pesar de que son 0,
nos están mostrando algún tipo de patrón en los datos y ese tipo de patrones nos podrían ayudar a hacer predicciones precisamente sobre la variable dependiente. Con esto podemos empezar a ver un poco las desventajas que tenemos con corriendo la correlación directamente con pandas. Entonces, sería precisamente que hay muchas relaciones no lineales que, por ejemplo, el score de Pearson no nos detectará. Adicional a esto, y algo muy importante, que la correlación que estamos definiendo con Pearson directamente con pandas solo se define para las columnas numéricas, como lo mencionaba hace un momento. Entonces estamos dejando de lado las columnas categóricas y estas columnas categóricas podrían estar dándonos importantes correlaciones con respecto a otras categorías o otras columnas o otras variables. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros esas variables categóricas le hacemos un one-hot encoding o empezamos a hacer una transformación de esos datos? Entonces podríamos terminar con datos de alta cardinalidad, por tanto no tendrían un poder predictivo fuerte con respecto a las correlaciones. Listo. Otro tema importante que también debemos de tener en cuenta con respecto a las correlaciones es la simetría. La simetría en las correlaciones significa, y esto es muy importante, que es la misma correlación si se calcula la correlación de A y B o la correlación de B y A. Cuando ustedes corren la matriz de correlación, bueno, aquí no nos está mostrando, en un momento vamos a estar, bueno, sí, acá nos la está mostrando este resultado. Igual enseguida vamos a hacer unos ejemplos. Entonces, cuando corremos, por ejemplo, aquí la correlación entre perros y gatos, entonces vemos que hay una correlación tanto de un lado hacia otro. Entonces, entre dogs y perros hay una correlación de 0.3 y entre dogs y cats hay una correlación de 0.3 y entre cats y dogs hay una correlación también de 0.3. Entonces, a esto es a lo que se llama una correlación simétrica, pero no siempre se van a dar este tipo de correlaciones. Y esto es importante entenderlo y poderlo detectar al momento que estamos haciendo este tipo de análisis. Recuerden que las correlaciones son muy importantes para poder nosotros elegir las columnas, las variables o las categorías más importantes para poder predecir un resultado en nuestros datos o para poder hacer modelos predictivos. Entonces, las relaciones en el mundo real rara vez van a ser simétricas, rara vez van a ser de esta forma, en la que, por ejemplo, dogs va a tener la misma relación con cats que cats va a tener con dogs. Un ejemplo rápido para interpretar esto en la vida real, por ejemplo, una columna con dos valores únicos, que podría ser, por ejemplo, true o false, nunca será capaz de predecir perfectamente otra columna con 100 valores únicos. Entonces miren que estamos comparando dos columnas. Estamos comparando una columna con solamente true y false o 0 y 1 contra una columna con 100 valores únicos, o sea, con alta cardinalidad. Entonces, por el contrario, sí podría ser cierto. Si yo tengo una columna con 100 valores únicos, va a ser más fácil poder predecir una columna con dos valores únicos. Entonces, este tipo de asimetría es la que nos vamos a estar encontrando con las correlaciones en el mundo real. Entonces, esto es importante y bastante común. Aquí es donde entra el Predictive Power Score, que es el que nos va a permitir, por ejemplo, lidiar o poder ayudarnos precisamente con estas deficiencias o deficiencias que tiene, por ejemplo, en este caso, pandas con el método CORE. Entonces, ¿qué tal si existe, por ejemplo, un score que nos diga si existe una relación entre dos columnas, sin importar si esa relación es lineal, no lineal, gaussiana o cualquier otro tipo de relación? Y que esa misma herramienta, por ejemplo, nos dé una puntuación que podría ser o que debería ser asimétrica porque queremos detectar esas relaciones extrañas precisamente entre dos variables.
y la puntuación debería ser 0 si no hay relación y la puntuación debería ser 1 si hay una relación perfecta. Obviamente ya vamos a hacer unos ejemplos para que todo esto empiece a quedar claro. Obviamente esto podría sonar un poco confuso, lo sé, pero ahí vamos avanzando poco a poco. Listo. ¿Y qué tal si esa herramienta entonces también nos da una puntuación para poder manejar columnas categóricas y numéricas por defecto? Entonces esa sería otra gran ventaja. Y que esa puntuación sea asimétrica y agnóstica entonces al tipo de datos para las relaciones predictivas entre dos columnas y que fuera de 0 a 1. Entonces, esta herramienta sería el Predictive Power Score. Entonces, ¿qué es el Predictive Power Score? Es una librería. Esta librería es la que nos va a permitir trabajar de esta forma. Predictive Power Score. Listo. Entonces, aquí en el Predictive Power Score vamos a buscar aquí el GitHub. Entonces, esta sería la librería. PP Score. Listo, entonces con PP Score vamos a poder hacer todo esto que les acabo de mencionar. Entonces pueden acceder a este link, pueden buscarlo, pueden empezar a interpretar este tema de de las correlaciones de forma más profunda, de forma más profesional para poder encontrar características o variables que de otra forma son descartadas por Pandas y que ustedes deberían estar teniendo en cuenta para sus modelos predictivos. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear en este caso nuestro notebook y dentro de nuestro notebook lo que vamos a hacer va a ser crear el pip3 install y vamos a instalar la librería ppscore. Listo. Entonces lo corremos, esperamos que se haga la instalación y continuamos entonces con el video. Perfecto, una vez lo tenemos instalado, entonces vamos a tratar de calcular el PPS. Entonces, en primer lugar, no hay una única manera que nosotros tengamos para calcular el Predictive Power Score. De hecho, hay muchas maneras de hacerlo y de calcular esa puntuación para que satisfaga los requisitos mencionados anteriormente. Entonces, por acá vamos a estar hablando sobre los requisitos, que esta sería básicamente la diferencia que nosotros estamos obteniendo con las correlaciones de Pandas. Entonces, este es un poco un repaso de lo que acabamos de ver. Entonces, una puntuación que nos diga si existe alguna relación entre dos columnas. No importa, entonces esta sería la primera, no importa si la relación es lineal, no lineal o cualquier otra. Entonces este es el primer requisito que nosotros vamos a poder cumplir con el PPS. Listo. El segundo, la puntuación. Entonces acá la puntuación o el score debería ser asimétrico. Listo, por lo que ya vimos, esta es la forma en la que nos vamos a encontrar las correlaciones en la vida real. Esto nos permite detectar correlaciones extrañas entre dos variables. Listo, entonces este sería el segundo requisito. El tercer requisito, una puntuación que va de 0 a 1. Listo. Si hay una, 1 sería si hay una correlación perfecta. Listo. O una relación perfecta. Y el otro requisito, entonces si vemos el PPS cumple bastantes requisitos para nosotros poder hacer este análisis de correlaciones, que sería que la puntuación o el score pueda manejar columnas categóricas. Porque recuerden, con el score de Pandas solamente se va a hacer sobre columnas numéricas. Entonces que en este caso nos permita manejar columnas categóricas y numéricas. Entonces sería ambas. Listo.
Entonces, estos serían básicamente los requisitos que deberíamos de cumplir con el PPS. Entonces, por eso hay muchas formas de poder calcularlo como tal y deberíamos de pensar en el PPS más como un framework de una familia de puntajes. Si vemos acá, todo lo que estamos buscando son puntuaciones, son scores, en este caso que nos den una aproximación más real sobre dichas correlaciones. Entonces, ¿cómo corre esto la librería por debajo? Listo. Entonces, acá es donde empieza un poco o empezamos un poco a entender cómo corre la librería por debajo, este Predictive Power Score, y va a ser de la siguiente forma. Listo. Entonces, no es una forma normal, obviamente, de correr las correlaciones, pero es una forma bastante interesante. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos dos columnas y queremos calcular el PPS de X, entonces este sería como el reto, PPS, vamos a hacerlo acá completo, calcular PPS de X prediciendo a Y. Listo. Esto es básicamente lo que estamos haciendo. Entonces, en este caso, tratamos a Y, entonces miren que este sería, tratamos a Y como nuestra variable objetivo y a X como nuestra única característica. Quiere decir que estamos corriendo o estamos ejecutando estas correlaciones como si a la vez estuviéramos haciendo un modelo predictivo. Listo. Y para esto, entonces, lo hacemos de la siguiente forma. Entonces se crea un árbol de decisión y se valida de forma cruzada. Entonces esto se hace con un cross validation. Listo. Esta sería la fórmula y calcula de esta forma, esto nos da un resultado. Este resultado sería entonces una métrica de evaluación. ¿Y cuál sería una métrica? Esta métrica va a variar. Entonces aquí la métrica, entonces si el objetivo es numérico, o sea, si Y es igual a numérico, entonces la métrica de evaluación para este caso del árbol de decisión va a ser entonces el error medio absoluto o el mean absolute error. Listo. Entonces esta sería la forma de hacerlo. Error medio absoluto. Pero cuando el objetivo es categórico, entonces acá, si Y es igual a categórico, entonces va a correr una métrica diferente. Entonces, en este caso, calcula el F1 ponderado o el weighted F1. Listo. Sería esta la forma entonces en que por debajo se está corriendo la librería para poder calcular dichas correlaciones. Se pueden utilizar otros scores como por ejemplo el ROG, pero por ahora dejemos esto a un lado porque tenemos otro problema adicional. Resulta que la mayoría de las métricas de evaluación no tienen sentido si las comparas si no lo comparas, perdón, con una línea de base. Listo, entonces este es otro concepto de la librería. Necesitamos un baseline. Sobre esta línea de base, entonces nosotros vamos a poder saber si este score que estamos obteniendo es un score correcto o no. Entonces, ¿por qué esta filosofía detrás del baseline? Porque no importa si nosotros sacamos un score de 0.9 sabiendo que hay posibilidad de alcanzar un 0.95, por decir algo. Pero ese 0.9 sí importaría mucho si eres la primera persona en el mundo que logra un puntaje superior a 0.7. Listo, entonces para esto necesitamos el baseline. Entonces nuevamente acá, si tú en un modelo sacas 0.9, entonces no tendría mucho sentido si alguien saca 0.95 o tú mismo sacas 0.95. Quizás con relación a este score, entonces tu 0.9 quizás no fue tan bueno.
pero este 0.9 sería muy significativo si nadie anteriormente había sacado más de 0.7. Entonces este 0.9 va a ser mucho más significativo. Entonces lo que hace este baseline es normalizar nuestro score de evaluación. Listo, esto es lo que vamos a poder hacer entonces como baseline. ¿Y cómo se normaliza una puntuación? Entonces debemos de definir un límite inferior y un límite superior. Y de esa forma entonces ponemos la puntuación en perspectiva. Entonces para esto, digamos, para un F1, que este es uno que vamos a estar utilizando para el categórico, entonces para un F1, ¿cuál sería la puntuación máxima? Sería 1. Listo. Y para un error medio absoluto, ¿cuál sería la mejor puntuación? Sería 0. Esa sería la puntuación perfecta. Listo. Pero ¿qué pasa con el límite inferior? Entonces no podemos responder a esto en términos absolutos. Esto depende de la métrica de evaluación y del conjunto de datos en sí. Entonces ese es el valor que alcanza un predictor ingenuo. Listo, entonces si ven, acá hay muchos conceptos por debajo con respecto a esta librería, a este Predictive Power Score, que es el que vamos a estar trabajando, sobre el cual vamos a hacer estos ejemplos y ver la diferencia entonces con las correlaciones. Listo. Entonces, miremos este gráfico. En este gráfico vamos a poder observar cómo está construida la fórmula internamente o cómo podemos calcular o las diferencias que vamos a tener con respecto a una correlación normal. Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a hacer este ejemplo a continuación. Entonces, y de x va a ser igual a x al cuadrado más e, que sería el error. Listo, esta es la fórmula y la forma en la que vamos a calcular entonces el valor de y. X va a estar en un rango entre menos 2 y 2. Entonces, si vemos acá el valor de X, vamos a estar trabajando sobre ese rango. Y el error va a estar entre menos 0.5 y 0.5. Esto es un error cuadrático normal con el que se ha trabajado siempre. Y de esta forma entonces vamos a poder calcular la correlación. Si calculamos la correlación con pandas, con .core, bajo estos parámetros, sin importar el valor de x, porque estamos calculando y con base en el error y al sacar un error cuadrático, entonces la correlación va a ser 0. Pero si calculamos el PPS, entonces vamos a obtener que la correlación entre x y y va a ser de 0.67 y entre y x va a ser de 0. Entonces acá es donde obtenemos finalmente la ventaja de nuestro Predictive Power Score. Vemos que hay una relación asimétrica en este caso y podríamos encontrar un patrón que nos permita hacer una correlación con ambas características. Entonces, esto es lo importante. Vamos ahora sí, manos al código. Después de toda esta teoría, vamos a pasarla a código, que esto es finalmente lo importante. Listo. Entonces ya habíamos hecho la instalación de la librería PPScore. Una vez hemos hecho entonces la instalación, vamos a importar entonces las librerías que vamos a estar utilizando. Import pandas as pd. Vamos a importar numpy as np. Y luego vamos a importar el PPScore, que es entonces esta librería, as pps. Listo. Entonces aquí tenemos, vamos a crear nuestro data frame. Entonces vamos a decir que el data frame va a ser igual a pandas.dataframe y lo vamos a crear vacío por ahora. Listo. Entonces lo ejecutamos y aquí tenemos nuestro pandas y lo ejecutamos, aquí está vacío, no tenemos ningún dato. Entonces vamos a crear los valores en X. Entonces recuerden que esto es lo que estamos tratando de hacer según esta fórmula. Entonces acá la fórmula nos dice que X va a ir de menos 2 a 2 o a más 2. Para esto podríamos crear una distribución normal, uniforme, con NumPy. Entonces aquí lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces df columna X va a ser igual a np.random.uniform. Entonces vamos a hacer acá en este caso una distribución uniforme.
y le pasamos tres parámetros. Entonces, el valor donde vamos a iniciar la distribución, donde finalizaría y la cantidad de ejemplos. Entonces vamos a pasarle 1000, podríamos pasarle 1000 o 10.000, pasémosle 10.000 para quedar con una buena muestra. Entonces acá lo tenemos, si venimos e imprimimos df.head, entonces acá tenemos los valores de x, todos van de -2 a +2. Listo, y tenemos entonces la primera columna según la fórmula que acabamos de ver. Listo, que sería de -2 a +2. Vamos a crear ahora el error. Listo, entonces esto es un error que va a ir de -0.5 a +0.5. Entonces lo creamos de forma similar a como creamos x. Entonces aquí vamos a hacerlo de la siguiente forma. Creamos una nueva columna. Esta nueva columna la vamos a llamar error y va a ser np.random.uniform. Y en este uniform entonces vamos a pasarle desde -0.5 hasta 0.5 y va a tener la misma cantidad de ejemplos. Entonces va a tener los mismos 10.000 ejemplos. Listo, lo corremos. Ahora llamamos el df.head y ya tenemos entonces ambas columnas. Y por último, entonces, según la fórmula, vamos a crear y. Listo, entonces, ¿cómo creamos y? Entonces, miren, va a ser el resultado de la fórmula de x elevado al cuadrado más error. Listo, así está dado, simplemente para crear nuestros samples y poder verificar un tipo de correlación que no es lineal y ver entonces los resultados asimétricos de la correlación. Entonces, este va a ser y y va a ser igual entonces a la columna o a los valores que tenemos en la columna de x por otra vez los valores de la columna de x. Esto es lo que nos está pidiendo elevado al cuadrado más los valores de la columna error. Listo. Perfecto, ahí tenemos entonces nuestra última columna, llamamos a df.head y tenemos entonces los valores de y. Listo. Entonces vamos a empezar a hacer las comparaciones. Resulta que nosotros en Pandas, si volvemos entonces por aquí a Pandas, tenemos una forma o tenemos en realidad dos formas de correr o de ejecutar las correlaciones. Podríamos correrlo directamente sobre las columnas que queremos comparar. Entonces podríamos decir df, accedemos entonces a la columna x.core y en este punto core vamos a pasarle df y. Y acá corremos entonces la correlación. Nos está diciendo que la correlación entre ambas columnas es del -0.005. Listo. Y la otra forma entonces que tenemos de hacer las correlaciones sería correrlo sobre todo el data frame. Entonces df.core. Entonces, si vemos acá nos está dando los mismos valores, -0.5, 691, que sería x con respecto a y. Pero si ven, es una correlación simétrica. Listo, entonces volvemos a los requisitos. Acá tenemos entonces los requisitos que nos diga si existe alguna relación entre dos columnas, no importa si es lineal, no lineal o cualquiera. Debería ser asimétrico, en este caso está siendo simétrico con Pandas. La puntuación va de 0 a 1 si hay correlación perfecta y puede manejar columnas categóricas. Listo, vamos a hacer también un ejemplo con categóricas. Pero entonces por ahora nos podemos dar cuenta de esa diferencia que estamos teniendo entonces con Pandas. Vamos a ejecutar el PPS Score. Entonces aquí es donde está la magia de la librería. Entonces vamos a decir pps.score y vamos a pasar entonces tres parámetros. El primero va a ser todo el data frame, el segundo va a ser entonces x y el tercero va a ser y. Listo, entonces va a acceder de esta forma dentro del data frame a estas dos columnas x y y. Perfecto, entonces acá tenemos el resultado y empecemos a interpretar dicho resultado. Entonces estamos corriendo la correlación sobre x e y. Nos dio el PP Score. Entonces recuerden que este era todo el objetivo de las correlaciones y nos está dando un valor de 0.67. Ya vamos a poder hacer la interpretación de estos valores.
¿Qué caso está corriendo en este caso? Está corriendo una regresión. ¿Es válido el score? True. ¿Qué métrica está corriendo? El mean absolute error. Entonces recuerden que y lo tomaba como una variable independiente y x servía para hacer la predicción. Entonces, como estamos corriendo un valor numérico de y, entonces va a correr el error medio absoluto. ¿Y qué va a estar corriendo por debajo? Va a estar corriendo por debajo un árbol de decisión. Entonces, si ven acá, tenemos que es un Decision Tree Regressor. Listo, entonces es un árbol de decisión de regresión. Tiene un baseline. Entonces este baseline es el que nos permite comparar si efectivamente fue bueno o no bueno el score que estuvimos obteniendo o que obtuvimos con la correlación. Y aquí el model score es 0.33. Entonces hablamos mucho de las correlaciones asimétricas. ¿Qué pasa si ahora corremos la correlación de forma contraria? Entonces pps.score y en este pps.score vamos a decir df, entonces vamos a pasar como primer parámetro ahora y vamos a pasar como segundo parámetro x. Listo, entonces acá es donde está la independencia que vamos a tener en las correlaciones. Entonces miren que el pp score es 0. Listo, ya acá cambia, no es tan buen predictor y de x como si x es buen predictor de y. Listo, esto es lo que está significando entonces en este caso dichas correlaciones. ¿Qué caso corrió? También un Decision Tree Regressor, ese fue el modelo. Miremos acá el baseline es 1.01, pero el model score es superior. Quiere decir que no es tan bueno. Eso es lo que nos está diciendo este resultado entre el baseline score y el model score. Y está corriendo la misma métrica del mean absolute error. Listo, entonces ahí vimos la correlación hacia ambos lados. Ahora podríamos hacerlo de la siguiente forma. Podríamos obtener esta otra salida, pps.predictors, y los predictors vamos a decir que lo corra sobre y. Listo. Y acá tenemos entonces los predictors de y. Entonces el que va a tener mayor correlación va a ser x. Listo. Y acá nos lo está mostrando. Por ejemplo, el error no va a tener correlación ninguna con y, sino que x sí va a tener entonces una alta correlación. Y nos está diciendo cómo está corriendo entonces en este caso todo el modelo. ¿Qué más hacemos acá? pps.predictors, entonces lo podemos correr sobre df, x, a ver qué nos dice. Entonces acá no hay ningún buen predictor sobre la columna x con respecto a las dos otras que tenemos. Entonces no hay forma que nosotros tengamos dentro de nuestro set de datos con el que podamos predecir x. Listo, entonces si ven la simetría, así es que nos vamos a encontrar los datos en la vida real. Entonces esta herramienta nos va a permitir encontrar esos patrones ocultos de correlación. Entonces bastante interesante. También podemos dibujar toda la matriz. Entonces pps.matrix y en este pps.matrix le pasamos todo el data frame. Entonces acá se ejecuta, si vieron tardó un poquito, esta es una desventaja que tiene la librería, que tarda un poquitico más que el core, pero tampoco es mucha la diferencia. ¿Listo? Y acá tenemos entonces todos los valores para X, para Y, los diferentes scores. Si ven acá entonces tenemos el de 0.67, todas las posibles opciones. Como tenemos tres columnas, cada columna se va comparando con la otra, ¿cierto? Entonces va a haber una relación cruzada, va a haber una matriz de correlaciones entre cada una de las columnas de ida y de venida para poder hacer esa asimetría. Listo, entonces tenemos el caso, si es válido, qué métrica corrió, el baseline que tiene para poder hacer el comparativo de los scores y el modelo, el score del modelo como tal y el modelo que se utilizó. Entonces bastante poderoso esta librería. Vamos a estar explorándola más en detalle. Esta es solo la primera parte. Vamos a estar haciendo un segundo video sobre esta librería. Así que nos vemos en el próximo. Chao, chao.